tarde. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía aquí en 24 tarde. Hay noticias buenas, más o menos, y malas. Chuta. Derechamente. Partamos por las malas, para que duela un poquito menos y terminemos un poquito mejor. Vamos a hablar de bencinas, ¿por qué? Porque la ANAP informó de que esta semana nuevamente van a subir los combustibles. No todos, suben las bencinas, no así el diésel, no así el gas natural o el gas licuado, perdón, para uso vehicular. Pasemos a revisar primero los números del reajuste de esta semana. La bencina 93 octanos sube 29 pesos, la de 95 30 pesos, la de 97 32 pesos. Los combustibles que caen, el diésel que cae 24 pesos y el gas licuado de uso vehicular cae 11 pesos. Muchos preguntarán, ¿pero por qué el diésel cae y la bencina sube? Bueno, tiene que ver con el mecanismo estabilizador de precios de los combustibles. En el caso del diésel, aquí el impuesto específico de los combustibles es muchísimo más bajo que el de las bencinas y eso al final repercute en que tenga una caída esta semana. Más que esta semana, cada 3 semanas se informan los reajustes. ¿Qué va a pasar las próximas semanas? ¿Por qué o qué ha sucedido durante los últimos meses? Pasemos a revisar. Mira, primero una película de lo que ha sucedido este 2024. El litro de 93 octanos ha subido 150 pesos desde principios de año. Muchísimo. De 1.223 promedio en enero a 1.380 pesos ahora. Aquí en las noticias podríamos decir buenas. ¿Qué debiese pasar en 3 semanas más? Y esto tiene relación con el cobre. Usted me dirá, ¿qué diantres? ¿Cómo se tiene relaciona? El cobre relación con el petróleo. Tiene relación con la bencina. ¿Por qué? Porque el cobre ha subido consecutivamente durante las últimas semanas. ¿Qué repercute en eso? Que hace que el precio del dólar caiga. Mientras hay mayor expectativa de que el precio del cobre se va a vender a un mayor valor, hay también la expectativa de que entren más dólares a nuestro país. Y esto significa que el precio del dólar tienda a caer. Y como importamos casi el 100% de la bencina que consumimos, esto debiese repercutir que en algunas semanas más, y también esto sumado a la estabilización o baja del precio del petróleo en el mundo, debiésemos ver incluso una caída en 3 semanas más. No va a subir, incluso podría caer poquito, pero caer. Escuchemos a expertos. Las noticias son positivas a pesar del incremento que observamos el día de hoy, toda vez que la tendencia en cuanto a la variación de precios es a la baja, es decir, ya no tenemos un mercado acumulado, el cual se desacumula en la práctica de esta semana, y por otra parte hemos visto una caída importante en cuanto al precio del petróleo Brent. Entre ayer y hoy el precio se redujo más de un 5%, que ha llevado a que el precio Brent hoy está en torno a $83-84 el barril, explicado principalmente por un incremento de inventarios en Estados Unidos y por otra parte por las menores tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Esperaríamos una caída acotada de aquí a 3 semanas más. Ya, una caída acotada, por lo menos no van a seguir subiendo los combustibles. Ya, igual fueron muchas semanas de alza, lo habíamos pesos, conversado. Sí, en 4 meses, duele. Sí, duele harto. se ha sentido. Ya, hablemos de las noticias más o menos, porque partíamos con las malas, las buenas, estas son las más o menos. El crecimiento económico que entregó hoy día el Banco Central, 8,5, el famoso IMASEC, del mes de marzo, está dentro de lo esperado, pero es distinto al escenario que marcaba los primeros 2 meses del año, aunque era algo esperado. Vamos a revisar los números. 0,8% fue el crecimiento económico del mes de marzo, planito. Las expectativas iban entre 0,3% y 2,4%. Recordemos que en enero habíamos tenido 2,3%, en febrero habíamos tenido 4,5%. Uno dirá, claro, un aterrizaje de la economía. Hay varios elementos a tomar en consideración, sobre todo este. Tuvimos 3 días hábiles menos. Semana en el mes Santa. de marzo, sí, porque la Semana Santa del año pasado cayó en abril. Claro. Ahora cae en marzo y eso castiga sobre todo al comercio. El comercio cayó con mucha fuerza y lo vamos a ver después y esto repercute en las cifras del mes de marzo. Según el ministro de Hacienda Mario Marcel, que está en París, él decía que de no haber estos, o de no ocurrir, o no gatillarse estos 3 días hábiles menos, la economía pudo haber crecido 2,5 puntos, parecido a lo que fue el mes de enero. Vamos con la siguiente estación para explicar los sectores que empujaron y los que hicieron retroceder la economía. La minería sigue empujando a nuestra economía, 8,2%. Hablamos del precio del cobre, por ejemplo, un buen elemento. La industria retrocede 2,3%. El comercio, lo que te decía, 3 días menos hábiles, repercute en esto. En y que ahí el comercio se ve la baja. vende menos, 5,3% menos. Y los servicios, 0,5%. Vamos con la siguiente estación. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el primer trimestre cerramos con un crecimiento de 2,5%. Si ponemos esto en perspectiva, vemos que es el mejor trimestre prácticamente en los últimos 2 años. Hay que retroceder al segundo trimestre del año 2022 para encontrar un crecimiento de 2,5%. ¿No es el mejor crecimiento que hemos tenido? No, pero por lo menos está reflejando una economía que comienza a recuperarse, una recuperación que va a ser lenta, pero segura, dicen muchos. Habló de esto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también el presidente Boric en esta entrevista con la Arche.
está dentro de los marcos de lo esperado. Esto principalmente se da porque marzo, en comparación con los meses anteriores, y en particular con marzo anterior, tuvo menos días hábiles. Claro. Entonces es algo que está absolutamente integrado dentro de las proyecciones. Esto no es una sorpresa. La economía chilena sigue en una fase de expansión. Y por lo tanto, tal como vimos hoy día, la OCDE aumentó las proyecciones de crecimiento de Chile, tal como lo ha hecho los diferentes organismos internacionales y también nacionales, como el Banco Central, de manera significativa. La aumentó en 0,5 puntos, si no me equivoco, la OCDE. Entonces, en Chile tenemos tremendas condiciones para seguir creciendo. Y yo por lo menos me voy a empeñar y voy a ser porfiado en lograrlo. Estas cifras, si bien son inferiores a lo que esperaba el mercado, están dentro de lo que esperábamos como Ministerio de Hacienda, considerando que el mes de marzo tuvo 3 días hábiles menos y que por esa razón eso resta alrededor de 1,5 puntos de crecimiento en la variación en 12 meses. Por lo tanto, si sumáramos ese 1,5 más el 0,8% de crecimiento en 12 meses, vamos a tener una cifra bien similar al 2,5% de crecimiento que estamos proyectando para el año. Y por lo menos las expectativas para este año van todas en torno a lo que proyectaba el Banco Central, un crecimiento entre 2 y 3% para la economía. Vamos con noticias mejores. Vamos ahora con la buena noticia. Fuimos de menos a más en este Tu Bolsillo.